Buenos días, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Guadalupe Romero Sánchez. Soy profesora titular del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada, en el campus de Ceuta, y soy doctora en Historia del Arte. Mi línea de investigación principal son las relaciones artísticas y culturales entre el sur de la península ibérica, fundamentalmente Andalucía y Ceuta, con América. También fundamentalmente con el Virreinato del Perú y específicamente con el entorno del Cusco y Colombia. La intervención de hoy versa sobre las maletas que unen territorios, los objetos culturales como artefactos pedagógicos, el caso de América en Ceuta. Antes de comenzar, quiero agradecer a Fernando Trujillo Sáez y a Beatriz Cortina la invitación para formar parte de este congreso. Paso al modo presentación. Bien, voy a estructurar la presentación de hoy en tres partes. La primera parte voy a hacer una síntesis del trabajo que desarrollamos a nivel de investigación a través del proyecto concedido en el año 2021, I+D+I, Vida cotidiana, sacralidad y arte en los pueblos de indios de la monarquía hispana. Luego, en una segunda parte, hablaré del proyecto de innovación docente concedido también por la Universidad de Granada, denominado Proyecto Objetiva de Patrimonio Iberoamericano, con el uso de metodología activa para prevenir dificultades de aprendizaje. Y finalmente hablaré de esa metodología activa seleccionada, que es la construcción de una maleta pedagógica para poder abordar el conocimiento de América, específicamente de los pueblos de naturales americanos, para llevarlos a nivel general, a nivel de educación, a todos los lugares. En este sentido, comienzo con el proyecto de investigación. Es un proyecto que engloba y aúna diferentes universidades y equipos de investigación. Trabajamos específicamente en el área de Colombia, Chile, Perú y México, aunque en un futuro cercano ampliaremos estas zonas a Chile y Ecuador. Este proyecto es un proyecto de vida, en realidad. Llevo desde el año 2004 vinculada al conocimiento de los pueblos de indios americanos. Mi tesis doctoral fue sobre urbanismo y arquitectura en el área cundiboyacense de Colombia, y a partir de ahí he venido trabajando no solamente desde el punto de vista de la traza urbana o de la construcción de las iglesias de doctrina, sino acercándome cada vez más al conocimiento de cómo funcionaban verdaderamente estos pueblos de indios. Es decir, conocer esa vida cotidiana, cómo se desarrollaba día a día, cómo era la sacralidad y el arte en estos pueblos. Este proyecto es en coordinación con Gloria Espinosa Espínola de la Universidad de Almería, y tenemos o hemos creado una página web que es pueblosdeindios.es, que actualmente estamos alimentando con todos los resultados de esta investigación. En ella se va a encontrar pues diferentes fichas catalográficas de los pueblos, una serie de rutas, tanto virtuales como para poder realizar físicamente una vez que se visiten estos lugares, así como numerosas publicaciones y recursos, también con grabaciones de dron, recursos aéreos que hemos creado, además de planimetrías específicas para el conocimiento de estos territorios. Por poneros un poquito en antecedente, comentaros que en el entorno de Huarochirí, en la zona de Lima, el equipo Huitará, que encabeza Eric Tupayachi, el cacique Tupayachi, está desarrollando una labor muy intensa con las comunidades de la zona para poner en valor su patrimonio material e inmaterial. Nosotros lo que hacemos cuando llegamos al territorio es que establecemos un acuerdo con las comunidades locales. Esas comunidades, una vez firmado ese acuerdo, pues nos permiten acceder a su iglesia y poder ver tanto el patrimonio asociado como la documentación. En el entorno de Perú, la documentación suele estar al cargo de estas comunidades, pero son comunidades que no entienden de paleografía, por tanto no saben leer esos documentos, y esos documentos quedan a la buena voluntad de su salvaguarda.
Lo que estamos haciendo es una puesta en valor de ese patrimonio y una serie de cursos específicos de formación que lo lleva Eric y también su equipo por San Juan de Iris, Laraos, La Chaqui, una serie de poblaciones, y que lo que hace es formarle tanto en paleografía como en el valor de la documentación. Nosotros les facilitamos esa documentación transcrita para que sepan lo que dice, y a partir de ahí pues establecemos una serie de rutas de enseñanza una vez que hemos reconstruido la historia de esa localidad, pues por si viene algún turista, por si se pueden introducir esas poblaciones en las rutas habituales, pues que ellos también tengan recursos para poder sacarle un mayor potencial y rentabilidad. Aquí vemos, por ejemplo, algunas de esas sesiones de grabaciones de dron que nos permiten conocer cómo es el territorio y las relaciones con el paisaje cultural. En este caso es La Chaqui, que es el taller de comunidad que se hizo para la puesta en valor de su patrimonio. Luego, adentrándonos un poco más en el territorio, en el área de Cusco, la doctora Eva Kubiak y yo lanzamos una iniciativa en la cual es una serie de publicaciones de documentos virreinales del Cusco que son muy difíciles de conseguir. Fundamentalmente son libros de fábrica, pero también son libros de cofradía que con su lectura pues, nos da una visión bastante real del funcionamiento cotidiano de estos templos, de estas comunidades, puesto que no solamente hablan de los rendimientos de las tierras de cultivo y de su venta, sino también de para qué se usaban ese dinero obtenido con el propio trabajo de la comunidad. Para el mantenimiento del templo, el mantenimiento del órgano o de los instrumentos musicales, la adquisición de retablos, la reparación del tejado, por ejemplo, y para una infinidad de cuestiones, pues que, como digo, nos permite conocer ese funcionamiento cotidiano. Este es el primer libro de la serie, que está dedicado a la parroquia, a la iglesia que hay en la parroquia. Parroquia es un sinónimo de barrio, del barrio de San Jerónimo. Actualmente tenemos otros 4 en publicación dedicados a San Sebastián, al pueblo de Huaro y Canincunca y también a la parroquia de Nuestra Señora de Belén. En el área de Colombia ya hay un estudio previo. Fue tema de mi tesis doctoral que defendí en el año 2008, donde realicé un estudio del territorio de Cundinamarca y de Boyacá, un análisis de la construcción de los autos poblacionales, de cómo era el urbanismo de estos pueblos, así como los templos de doctrina. Una investigadora como es Sandra Reina Mendoza, que también trabajó en entorno cundiboyacense en su tesis doctoral y que generó este plano, y otra investigadora que también trabajó muy específicamente el tema de la arquitectura, que es Angélica Chica, y que también forman parte del proyecto, pues todo el equipo conseguimos reunir toda una serie de planimetría que nos hablan del territorio, de cómo se organizaba ese territorio, de los accidentes geográficos. En este caso, luego pudimos recorrer a lo largo de los años todas estas cordilleras. Este es el cañón del Chicamocha, por ejemplo. Acceder a una serie de poblaciones que parece que están ancladas en el tiempo, donde parece que no ha pasado prácticamente ese tiempo. Es verdad que las poblaciones que están más cerca de Bogotá, de Tunja, de las grandes capitales, pues sí han sufrido un aumento demográfico enorme y sus iglesias, muchas de ellas se han reconvertido en iglesias neogóticas o de otra estructura, pero cuando nos vamos más hacia el interior nos encontramos templos que son los originales del siglo XVII, de principios del siglo XVII, que ocupan la mayor parte del pueblo. Enfrente de ellos una plaza que se utilizaba para muchas cosas, para el comercio, para las procesiones, para la educación, para la enseñanza de los naturales, y alrededor la casa del cacique, la casa del cura de doctrina y, por supuesto, una serie de construcciones de los indios capitanes y de otros grupos de indígenas censados. Aquí tenemos también la representación del pueblo de Ramiriquí, donde se ve simplemente el templo, al lado la casa
del cura, que vemos en una doble altura. Enfrente, en la zona del atrio, una cruz atrial y alrededor las casas de los principales y un poquito más alejadas los bohíos donde vivían el resto de la población indígena. Aquí vemos como en la actualidad, con esas grabaciones de drones, vemos estructuras muy similares. Este es el caso de Chiquiza, por ejemplo, donde aquí tenemos la zona del templo, en la parte alta de la imagen y, bueno, la serie del caserío alrededor de su plaza principal. Pudimos hacer recopilación de planos de la época, este es de 1602. También se pudo hacer en su día una división de las fases constructivas de las iglesias de doctrina, desde la utilización de ramadas de bahareque y paja hasta finalmente construcción de templos de mampostería y teja, donde a veces se conserva el altozano, que es el espacio reservado frente al templo, o las cruces de piedra colocadas en esa zona del atrio. Planimetrías como la de Cristóbal Serrano, de algunas de las iglesias, como la de los Tibaguyas o la iglesia del pueblo de Bojacá, que nos sirvieron también de modelo para, junto con los contratos de obra, poder hacer el levantamiento arquitectónico del resto de templos. Bueno, algunos ejemplos más de altozano que existieron en su día y que desaparecieron, o en el entorno de la plaza, como en el caso de Sutatausa, 4 capillas posas, que eran capillas que servían para posar la imagen del santo o de la Virgen durante las procesiones, pero también eran espacios de educación, donde se separaban a niños, niñas, hombres y mujeres para poder enseñarles no solo la fe cristiana, sino también la forma de vida. Aquí veis otra serie de templos donde estáis observando también el interior. Suelen ser iglesias muy estrechas y alargadas. Algunas conservan elementos originales de la época, lo vamos a ver con más detalle. Por ejemplo, vinculadas a las cofradías. Las cofradías de naturales funcionaron desde el principio y funcionaron muy bien, no solamente como estrategia de asimilación de los elementos cristianos, sino también como elemento de cohesión social dentro de la población. De estas cofradías hemos documentado muchísimas y a día de hoy es una de las investigaciones de mayor desarrollo y de interés por parte de la comunidad científica. El caso de Susa, por ejemplo, que lo tienen abajo, pudimos identificar a 7 cofradías diferentes en un pueblo que es muy pequeño y donde muchos de los indios cofrades pertenecían, si no a todas, a la mayoría de las cofradías. Aquí vemos en el interior uno de estos pequeños altares colaterales que bien pudieron servir para esos altares de cofradía con sus santos titulares. Y al fondo vemos, antes de la restauración de la iglesia de Chivatá, ya todas estas pinturas han salido a la luz, pinturas murales que adornaban en un principio el templo. Y es que los templos de doctrina, en su primera fase, eran una fase más constructiva que de equipación, había menos dinero destinado para la equipación de estos templos, se va a recurrir a diferentes estrategias para poderlos adornar. Por ejemplo, a la colocación de mantas muiscas, mantas que al final, eliminando las figuras antropomorfas, que hacían referencias a esos tunjos, que eran además prácticas que se considerarán idolátricas por parte de los españoles, pero la manta, que era de una gran calidad, se va a utilizar para vestir los templos, también como soporte pictórico, pero sobre todo para engalanar esos templos y darle pues, una mayor prestancia a determinados espacios como el altar mayor. Además de las mantas muiscas, también se incorporan las pinturas murales. Dentro de las pinturas murales, por hacer simplemente un ejemplo, una alusión, tenemos una de las más famosas, como es el ejemplo de la cacica del pueblo de Sutatausa, que es una cacica vestida con su tilma ceremonial y aparece con las manos unidas, con un rosario en la mano y con actitud de estar en oración. Esta cacica estaba pintada en el arco toral de cara a los fieles. Por tanto, su propia cacica daba ejemplo de precisamente de esa fe. Igualmente, representaciones religiosas que servían para educar a los naturales. La representación del infierno, del cielo, del juicio de Jesucristo,
Igualmente La Última Cena y muchas otras representaciones de cariz religioso, pero también alusivas a la fauna y a la flora local, y también utilizada como trampantojo para imitar o emular la construcción de retablos o de elementos arquitectónicos que vistieran ese espacio. Luego, cuando ya llegue más dinero y dispongan de más dinero, todas esas pinturas se taparán y se sustituirán por retablos, por altares de madera sobredorados y la colocación de estatuas o de cuadros que van a ser mucho más ricos. Pero además se van a incorporar sedas chinas, sedas que provienen del comercio del galeón de Manila, del galeón, del propio galeón, que son ilegales, pero que de una u otra manera llegan también al territorio y que se usan no solamente como cortinas, sino para confeccionar toda una serie de elementos litúrgicos dentro del templo. La música va a ser también fundamental, un método pedagógico también sin parangón, donde los instrumentos de viento van a ser los favoritos. Dentro de ellos las diferentes flautas, pero el elemento estrella va a seguir siendo la chirimía. Igualmente, este proyecto nos ha permitido conocer cómo funcionaba también esos elementos que tienen que ver con el día a día de las comunidades. Los telares, por ejemplo, en la época prehispánica, vinculados también tanto a hombres como mujeres, con la llegada de los españoles va a ser una actividad más femenina. Tenemos como elemento más característico los telares de cintura, que es el que aparece en pantalla, telares que podemos saber muy bien su funcionamiento y que a día de hoy se siguen utilizando de manera cotidiana en estas comunidades. Igualmente, una serie de objetos asociados, como pueden ser las canastas de tejedora, algunas de origen prehispánico, otras de origen virreinal, donde aparecen toda esa serie de artilugios que se necesitaba para poder crear la vestimenta. Y, por supuesto, siempre relacionada con la mujer y siempre relacionado con cualquier actividad. Se decía que las mujeres podían estar haciendo cualquier actividad, como el cuidado del ganado, y a la vez estar tejiendo, hilando. Esos tejidos han permitido conocer muchas cosas más. Por ejemplo, la doctora Eva Kubiak y yo sostenemos la hipótesis, después de analizar documentación y numerosísimos testamentos de mujeres cusqueñas del siglo XVIII, que esos vestidos, las liglias, que son las mantillas que veis en pantalla, o los vestidos propiamente dichos, que son propios de la nobleza incaica, los van a asimilar las nobles españolas, criollas o llegadas de España. Por tanto, son elementos que trascienden al final las diferentes fronteras culturales. Vemos a dos nobles indígenas con sus vestimentas, una de ellas tocando la mascapaixa, que es este tocado que ven encima de la mesa, en el lado derecho de la imagen, y luego las mujeres españolas cómo incorporan elementos como gasa, que es más de tradición europea, pero que siguen utilizando las prendas de origen prehispánico. Bien. Llegados a este punto, es muy importante detenernos en el proyecto de innovación docente. Desde hace varios años, desde hace ya 6 años, venimos trabajando con el uso del objeto. El objeto como elemento del que parte toda la enseñanza y parte el aprendizaje hacia el conocimiento. En este sentido, presentamos un último proyecto que pude coordinar. Están viendo en pantalla pues, todas las personas de ámbito disciplinar, de historia, de antropología, de relaciones internacionales, de historia del arte, de patrimonio histórico, del Departamento de Historia Moderna de América, y al otro lado el equipo didáctico, vinculados con departamentos didácticos de todo tipo, como ven, que bajo mi coordinación hemos creado una maleta pedagógica para la enseñanza de América aquí. Partimos de las dificultades de aprendizaje. Ángel Liceras Ruiz fue especialista en este área y de sus investigaciones, por ejemplo, nosotros en el ámbito de la geografía partimos de la base de que uno de los elementos que más difícil es para comprender a nuestro alumnado es la lectura y la comprensión de los mapas. Así
como entender diferentes elementos que son conceptos claves paradigmáticos, como dominación, dependencia, igualdad, desigualdad, cambio, continuidad. Si nos centramos en las dificultades del aprendizaje de la historia, uno de los elementos en los que más nos hemos centrado es intentar eliminar esas ideas previas incorrectas que tiene el alumnado. La formación de tópicos, prejuicios, anacronismos de todo tipo. Entender que la historia tiene un carácter relativista. Intentar comprender el tiempo histórico, la sucesión, la cronología. Que los hechos son multicausales y también, por supuesto, el tener empatía, porque desarrollar la empatía permite conocer también otras culturas desde otro punto de vista. Y en relación a la historia del arte, trabajamos con objetos culturales, tenemos que tener en cuenta que esos objetos son muy desiguales y han tenido una evolución muy desigual en el tiempo. Tienen, por tanto, una naturaleza muy dispar. Se incluye nuevo vocabulario y, unido al escaso nivel de conocimiento histórico y cultural que suele tener nuestro alumnado en relación a América, pues todo eso suma para conocer esas dificultades de aprendizaje. Utilizamos las metodologías activas, donde el alumno se convierte en protagonista. Dentro de esas metodologías activas trabajamos específicamente con las maletas pedagógicas, partiendo de que el objeto tiene una gran capacidad de poder de atracción y que es un elemento muy motivador, a partir del cual podemos trabajar desde una perspectiva integral, interdisciplinar y lúdica. Y siempre sin perder de vista elementos transversales del plan estratégico de la UGR y de la Agenda 2030. ¿Qué es la maleta didáctica? La maleta didáctica, en definitiva, es un contenedor que obtiene una serie de objetos, pueden ser 20 objetos, 10, 15, 30, lo que nosotros queramos, y asociado a esos objetos tiene una guía de uso, una especie de cuaderno, de libro, que tiene una serie de propuestas educativas, didácticas, de actividades, de talleres que se pueden realizar con base a esos objetos. Hay muchas maletas pedagógicas que nos sirven como modelo, se utilizan normalmente en el ámbito de la educación no formal, en instituciones culturales, en museos. Fundamentalmente me gustan especialmente las del Museo Thyssen-Bornemisza, en el área de Educatisem, pero también del Museo de Barcelona, de la Fundación March, de la Filmoteca de Cataluña, vinculadas a la acuarela del Museo Zumalacárregui, vinculadas al aprendizaje del arte mudéjar, una maleta espectacular creada por Pedro Lavado, que es precisamente sobre el arte mudéjar en el entorno de Aragón. Igualmente en América, las maletas que se están llevando a cabo desde el Museo del Oro para mí son fundamentales, donde el contenedor es una mochila de origen arhuaco, que ya la propia mochila se convierte en un objeto propio de la maleta, pero se hacen de mucho tipo. Aquí vemos algunas relacionadas con los instrumentos musicales. Pero, como digo, las maletas didácticas del Museo del Oro de Colombia, San Agustín, mi tesoro es de la humanidad, mi patrimonio, perdón, es de la humanidad, la que hay sobre el Amazonas, o los muiscas y su organización social, Quimbaya, el cuerpo es cultura, todos esos elementos nos sirven de base. Esto es parte de la colección de los objetos que ya tenemos en el departamento, que organizados por maletas van desde la época del Paleolítico hasta la época medieval. En este sentido, pues estamos viendo bifaces, estamos viendo buriles, estamos viendo elementos pétreos, líticos, que se han obtenido en base a la percusión, algunos elementos ya pulidos. De ahí pasamos pues a la cerámica realizada con elementos decorativos de concha, que es la cerámica cardial, la zumbadera, elementos relacionados ya con el pensamiento más religioso o místico, herramientas utilizadas para la confección de ropajes, diferentes pinturas, de los primeros tratados que se conservan tanto en papiro como en metal, en fin,
una multitud de elementos, algunos más reconocibles de la época romana, como las máscaras, los candiles, las monedas, también los contenedores pequeñitos para la salsa garum, es decir, toda una serie de elementos que permiten conocer las formas de vida, gracias al aprendizaje que genera el propio objeto, su utilización y el marco en el que se dio. Con todo ello, llegamos a la maleta objeto de estudio, que aglutina, por un lado, esta tecnología o esta metodología, mejor dicho, y por otro lado, el aprendizaje de América. Así pues, presentamos la maleta que hemos creado y que tiene escasamente 4 meses de vida. En ella presentamos objetos de todo tipo, objetos que me permiten hablar de muchos elementos, no solamente del arte, sino también de la gastronomía, de la organización social, de la economía, de la navegación, etcétera, etcétera. Por presentaros la maleta de una manera más rápida, tenemos pues, un facsímil de un códice maya, un tocado de plumas de diversas aves americanas, una colección de monedas que va desde un ceitil, que es la moneda que acuña Portugal en época de Alfonso V, para conmemorar la conquista portuguesa de Ceuta, que ahora os diré por qué aparece en una maleta de América. Tenemos el real de A8, la moneda creada en Inglaterra, por ejemplo, para conmemorar la supuesta victoria de Vernon en la conquista de Cartagena de Indias, que luego resultó que no se conquistó. Elementos relacionados con la gastronomía, la flor de algodón, la vaina de cacao, la mazorca de maíz negro. Elementos relacionados con la propia evangelización, como el grabado de Fray Diego de Valadez, donde se ven las actividades que se hacían en los atrios de los pueblos de naturales frente al templo de doctrina, la misión de los indios cantores, elementos de navegación, como puede ser el curso del río Magdalena con los champanes creados, que son esas embarcaciones que veis en la parte alta, los propios crucifijos y algunas imágenes pictóricas de algún templo, el catecismo de Fray Pedro de Gante, que aparece también aquí como elemento de enseñanza primitivo en base a pictogramas, el sextante para favorecer la navegación, el quipu, que es para llevar la contabilidad de los pueblos incas, igualmente objetos relacionados con la música, ocarinas antropomorfas, silbatos con forma de ave, flautas de caña, las campanas. También los queros, que van a ser vasos ceremoniales que perviven durante la época virreinal, diferentes tipos de tejidos, algunas láminas al óleo compradas en Cusco que nos permiten hablar de diferentes escuelas locales de pintura. También el Niño Jesús Manuelito, que para nosotros es fundamental, que entronca con la actualidad, todavía se siguen vendiendo, lo adquirimos allí en Cusco. Son niños Jesús vestidos a la moda inca, que durante un tiempo fueron heréticos, pero que en los libros de fábrica de los siglos XVII y XVIII nos lo encontramos constantemente. Balsa, muisca, con la representación del mito del dorado, el arcabuz como armamento, un arma muy temida, o incluso fotografías, en este caso no son objetos, porque eran ya muy caros, de elementos creados con marfil. Posibilidades educativas. La guía de uso que hemos creado en relación a esta maleta ya la hemos podido terminar. Actualmente se encuentra en vías de publicación y contiene 30 fichas de cada uno de los 30 objetos que se incluyen en la maleta con sus posibilidades educativas y después una serie de talleres que engloban pues una serie de objetos relacionados. Como actividad individual presento el ceitil. El ceitil es la primera moneda documentada que llega a América procedente de Europa y aparece en el Diario de Colón del día 13 de octubre de 1492, donde se habla del intercambio que se hace, una especie de trueque con los naturales y se habla pues de la entrega de 16 ovillos de algodón por Ceutis de Portugal. Bueno, aquí hay que hablar, pues, intentamos que el alumno busque información sobre ese relato y sobre el de Fray Bartolomé de las Casas, que diga qué tipo de fuentes son, qué son las leyendas negras, etcétera, etcétera.
Como otro ejemplo, pues estaría el caso de los niños manuelitos, para hablar también precisamente pues, de esos elementos sincréticos que traspasan las fronteras culturales y las fronteras históricas. Como ejemplo de taller desarrollamos dos. Por un lado, el taller de plumaria, que lo hicimos antes, relacionado con el tocado de plumas, porque era una actividad que se desarrollaba en las culturas prehispánicas, un elemento muy característico de la identidad de los naturales, que luego en la fase española también se van a utilizar esas plumas para crear un tipo de arte, como veis ahí en la mitra o el cuadro que aparece más abajo, creado con plumas. Hay una especificidad en este trabajo tremendo, y estos cuadros que estáis viendo no son pintados, sino están hechos con plumas, ¿vale? Ya en la época virreinal. Hicimos un taller sobre la Amazonía que presentamos en la Noche Europea de los Investigadores, que pretendía concienciar a los niños más pequeños, por un lado, del tipo de culturas que existen en el mundo, del respeto hacia otras culturas que desconocemos, que vean otras formas de vida que hay en el entorno, con una vegetación muy abigarrada, y lo llevamos a la práctica con los estudiantes de ciencias sociales. Aquí están los niños trabajando sobre el Amazonas, tocando una serie de plumas, hablando sobre las diferentes culturas que hay actualmente en el Amazonas, haciendo su tocado de plumas y, bueno, al final, pues un biombo al estilo de los que se hacían en la época. Bien, con todo ello concienciamos también de la protección de la fauna y de la flora, puesto que las plumas que utilizamos son sintéticas y a los niños se les transmite también que tienen que cuidar a la naturaleza. Nuestra maleta ya ha viajado, superando esas fronteras espaciotemporales. Nuestra maleta ha viajado, ha ido a la Universidad de Valencia, ahí lo veis a la izquierda, ha ido a la Universidad Complutense de Madrid, donde se han desarrollado estos talleres, ha ido al campus de Ceuta, ha venido aquí, ¿vale? Donde Fran Jurado y Tamara Gavira la pusieron en práctica con el taller de gastronomía. Viajó también al grado de Historia del Arte de la sede de Granada, igualmente al grado de educación primaria en la Universidad de Granada con la compañera María José Ortega, que fue creadora junto a Fran y Tamara de ese taller de alimentos y materias primas, y el año que viene continuará viajando, irá a la Universidad de Jaén, Almería y Cantabria, y se siguen sumando compañeros de otras universidades. Con todo esto, simplemente comentaros que es una experiencia educativa que a nivel de transferencia nos está funcionando muy bien. Es una estrategia que permite derribar las fronteras de espacio y tiempo que solemos tener, las fronteras territoriales, y en este caso traemos a América a los diferentes lugares y territorios. Nos sirve para poder aprender sobre diferentes épocas, de la época prehispánica, virreinal, nos sirve para aprender desde un ámbito multidisciplinar, desde la antropología, las ciencias naturales, las ciencias sociales, elementos propios de la cultura, del arte, de la sociedad, de cómo vivían los hombres y mujeres, de la educación de los niños, de la música. Nos permite derribar esas fronteras terrestres porque quien viaja es la maleta y el conocimiento va dentro de ella. Espero que os haya gustado esta presentación. Yo por mi parte quedo a vuestra disposición, ahí tenéis el correo electrónico y simplemente espero que os sirva y que os sea de utilidad. Muchas gracias a todos por vuestra atención, a todos y a todas.